Libro de Juan, capítulo 21, versículo 15 al 17. Vamos a estar hablando en esta hermosa tarde bajo el tema ¿me amas? Qué corto, ¿verdad? ¿Me amas? Una pregunta que el Señor Jesús le hizo a Pedro. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y a su letra dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. Dios Todopoderoso, que estás en gloria, en esta tarde, Señor, te damos gracias porque nos permites poder estar aquí reunidos, Señor, una vez más en tu presencia, en tu casa de oración. Padre, te hemos adorado, hemos alabado tu santo nombre. Señor, en este momento, Padre, estaremos escudriñando tu palabra y te rogamos que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestras vidas. Señor, que esta palabra sea de edificación, de bendición para cada uno de nosotros, para aquellos, Señor, que la escucharán a través de las redes sociales. Señor, que esa palabra penetre, Señor, en ellos, que imparta, Señor, vida, Señor, que nos despierte, oh Dios Todopoderoso, aquello que ha estado ahí dormido, Señor. Yo te ruego, Padre, que seas tú haciendo la obra, Señor, en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Nuestro Señor tomó a Simón Pedro y llamó a su servicio a este discípulo inseguro y que le había fallado. Cuando Jesús se les aparece a los discípulos en esta ocasión, dice que fue la tercera ocasión que se les presentó a ellos. Esto ya había sucedido, que Jesús ya había sido crucificado en la cruz. Pero antes de la cruz, de él ser crucificado, si nosotros vamos al libro de Mateo capítulo 26, versículo 31 y al 35, vamos a darnos cuenta qué fue lo que sucedió antes de la cruz. Mateo 26, versículo 31 dice: entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, mire, ahí estaba Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ahí lo que acabamos de leer fue antes de que Jesús fuera apresado y fuera crucificado. Algo que nosotros debemos de entender es que el amor al Salvador es el requisito previo para el servicio de un cristiano. Porque si nosotros no amamos a nuestro Salvador Jesucristo, es mentira que nosotros vamos a seguir este evangelio hasta el final. Cuando usted está con una persona es porque le ama. Si no, no va a estar con ella o con él. Amén. Y si nosotros no conocemos la persona de Jesús, nosotros no vamos a poder permanecer en él, porque no le conocemos, no le vemos, no sabemos quién es y cómo es.
Y es por esa razón que Dios ponía en mí este mensaje. Porque esta semana en muchas partes del mundo celebran la Semana Santa. Muchas personas agarran sus vacaciones por la Semana Santa. Pero en sí no conocen a Jesús, ni respetan el nombre de Él, ni le buscan como tal. Aprovechan de la situación, pero no viven la verdadera realidad que es tener a Cristo Jesús en nuestros corazones. El hermano Marlon mencionaba de una persona que dijo: no, porque hoy es Viernes Santo y no se debería ni trabajar. Pero muchas veces lo aprovechan para ir a hacer sus cosas, andar tomando en la playa, haciendo tantas cosas. ¿Y dónde queda el Viernes Santo? Ya no queda un Viernes Santo. Ya es un viernes diabólico. Imagínese usted. Porque las personas comienzan a hacer cosas que no son de Cristo. Entonces, nosotros vemos que un requisito que nosotros tenemos es amar a la persona de Jesús, conocerle cada día más. Y al pobre Pedro le tocó una situación bien difícil, porque Jesús estaba anunciando lo que había de suceder. Pero usted siempre, a lo mejor en las personas que le rodean, siempre hay uno que es un poco aventado para hablar y habla de más, y muchas veces es cuando más errores comete esa persona, cuando habla mucho. Y Pedro era uno de ellos. Tenía sus virtudes, porque después, cuando nosotros leemos en el libro de Hechos, dice que Pedro fue uno de los primeros que comenzó a predicar y se ganó a 3,000, a 5,000, porque era un hombre atrevido, osado, que le creía verdaderamente a Dios. Pero al ser atrevido y osado, tuvo que pasar un proceso bien difícil, duro, un proceso bien cruel, en una relación con el Señor Jesucristo. Aquí nosotros vemos que el Señor le dirigió a Simón Pedro 3 preguntas, y éste le respondió en 3 ocasiones. Después y por 3 veces el Señor le encargó una misión. Cada pregunta Pedro tenía una respuesta, pero Jesús le encargaba algo. A nosotros se nos ha sido encargado algo que es muy valioso y es muy importante. Se nos ha sido dada la gran comisión: id y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa comisión no solamente fue dada a los discípulos hace años atrás, no solo fue encargada a los pastores, sino que fue encargada al cuerpo de Cristo. Amén. Entonces vemos que ahora, ¿por qué se repitió la pregunta 3 veces? El doctor Godet sugirió que el motivo fue que Simón Pedro había negado conocer a Jesús 3 veces. Y entonces, en esta ocasión, el Señor le hizo ratificar su devoción 3 veces. Cometiste 3 fallas, vamos a arreglarla 3 veces para que eso quede borrado. No quiere decir que Jesús o Dios trabaja de esa manera. Amén. Pero es un pensamiento nada más. Pedro cometió el error de su vida al estar sentado fuera del patio del sumo sacerdote. No debía haber acudido a aquel lugar, pero así lo hizo. Y allí cometió su vil negación de la persona de Jesús. Si leemos ahí en Mateo 26, versículo 69 al 75, vamos a darnos cuenta qué fue lo que sucedió. Mateo 26, versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que tú dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos,
porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Nosotros lo leemos así muy fácil. Pero imagínese usted esta situación de Pedro. Había sido advertido lo que había de suceder. Jesús es apresado, dice, y está delante del sumo sacerdote. Y Pedro va como curioso a ver todo lo que está sucediendo, porque no podía hacer nada. Y Pedro se encontraba desde lejos viendo todo lo que estaba sucediendo. Usted ha escuchado que muchas veces al que anda de chismoso se la gana por andar de metido. A Pedro le pasó. Porque dice que cuando él estaba allí, dice que una mujer se acercó y dijo: este andaba con Jesús de Nazareno. Y él dijo: no, yo no le conozco. Vino otra y dijo: este andaba con Jesús de Nazareno. No, yo no le conozco. Y después dije: mejor me voy de acá. Dice, y en lo que se va, ahí también lo agarraron y dijeron: este andaba, porque habla, dijo, igual que Jesús de Nazareno. Recordemos que había sido casi 3 años y medio que los discípulos anduvieron con Jesús. En 3 años y medio a ellos se les había apegado algo. Habían visto cómo Jesús hablaba. Habían visto las cosas que Jesús hacía. Cómo Él les enseñaba a todos. Y ellos habían aprendido del Maestro. La manera de hablar ya no era la misma. La manera de hablar era diferente. Y era algo que se notaba. ¿Cuántas veces le han dicho a usted: usted es cristiana, ¿verdad? Usted es cristiano, ¿verdad? Porque hay algo diferente en nosotros que marca una diferencia en medio de la sociedad. Y eso era lo que sucedía con Pedro. Aunque Pedro se encontraba en aquel lugar rodeado de muchas personas malas que querían crucificar a Jesús, él se encontraba en medio de ellos, pero había algo diferente en él. Aunque ya lo había negado 2 veces, había algo diferente en él. Pero dice que al negarlo la tercera vez, como para recordarle que se había de cumplir lo que Jesús le había dicho, dice que cantó aquel gallo. Y él rápido recordó aquellas palabras de Jesús. Pero lo más triste es que Jesús iba a morir. Sabemos que iba a resucitar. Pero imagínese usted haber estado tanto tiempo con una persona y en las últimas fallarle y saber que va a morir. Y ahora, ¿cómo remedio esto? Eso es algo doloroso. Porque para que Pedro haya llegado a la situación y haya dicho la palabra, las escrituras, que lloró amargamente, ¿cómo habrá sido el lloro que hubo dentro de Pedro? Haber dicho en sus pensamientos: le fallé al maestro. Anduve tanto tiempo con él y no pude perseverar hasta el final. No pude mantenerme firme, aunque fui advertido, pero no pude serle leal al final. Es algo bien difícil cuando nosotros queremos hacer tantas cosas para Dios y hay algo que se presenta en nuestra vida y le fallamos a Dios. Y muchas veces nos cuesta remediarlo. No sabemos cómo volverlo a poner en su lugar. Es como cuando usted quiebra una taza y usted la quiere recoger y la quiere volver a armar. Ya no es lo mismo. Eso era lo que estaba pasando con Pedro. Pedro sabía que había cometido un gran error. Un error que no iba a ser fácil remediarlo. Y es por esa razón que dice la escritura que él lloró amargamente. Pero el Señor Jesús es tan perfecto porque les había anunciado que después de la resurrección Él se le iba a presentar.
después de esta semana que se termine este día, hay a muchos que se les va a presentar durante la semana. A muchos que fallaron, a muchos que cometieron pecados, que cometieron errores, que se desviaron del camino. Dios se les va a volver a presentar, a decirles, hay una nueva oportunidad para ustedes. Porque mientras hay vida, hay oportunidad. Y aunque Jesús estaba siendo llevado a la cruz, Él iba a resucitar al tercer día. Y Pedro tenía vida. O sea que había una oportunidad. No todo estaba perdido, no todo se había acabado. Y el Señor, dice, le restauró la misión que le había encomendado. ¿Para qué Dios había llamado a Pedro? Lo formó, lo hizo un discípulo. ¿Para qué? Para que fuese un apóstol, para que predicase el evangelio, para que ganase a muchos, así como nos lo habla en el libro de Hechos. Porque era un hombre que tenía poder en su boca cuando él hablaba el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo resucitado. Entonces vemos ahí que el Señor Jesús le dice que le vuelve a restaurar aquello que había sido perdido. Porque yo me imagino a un Pedro llorando, diciendo, yo hoy lo perdí todo. Hoy lo tiré todo a la basura. Y ahora, ¿cómo yo restauro aquello? Pero dice que Jesús viene y se le presenta nuevamente. Y allí Él le volvió a colocar a Pedro, dice, en su posición de apóstol. Este encadenamiento de circunstancia tiene indudablemente una belleza espiritual. Había algo más allá de lo que estaba sucediendo. Tenía que preparar el carácter de Pedro. Muchas veces hay situaciones en nuestras vidas que son dolorosas, pero son necesarias para preparar nuestro carácter, para que nosotros aprendamos a valorar quiénes somos nosotros en Cristo Jesús y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Si nosotros muchas veces no cometemos errores, no vamos a aprender de ellos. Muchas veces son necesarios los errores, las pruebas, las dificultades, las situaciones difíciles. Pedro estaba atravesando una situación bien complicada. Cuando el Señor le formuló a Pedro las preguntas 3 veces, pudo parecer una simple repetición, pero no fue así. Aunque había una similitud en las preguntas, estas no fueron idénticas. La primera pregunta del Señor a Pedro fue: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Uno de los primeros detalles en los cuales nos fijamos es que el Señor no lo llamó Pedro. Ya anteriormente, cuando él recibió aquella visión y Jesús le dijo: ¿y quiénes dicen ustedes que yo soy? Pedro fue uno de los que dijo: tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Oh my God, se me fue. El Cordero de Dios, algo así. Y dice: ya no será más tu nombre Simón, sino que tu nombre será Pedro. Su nombre fue cambiado y le dijo: te daré la llave del reino. Todo lo que atares en el cielo, lo que atares en la tierra, será atado en el cielo. Y lo que desatares en el cielo, será desatado en la tierra. Allí nosotros vemos que Jesús está yendo atrás para tratar con Simón, porque le llamó Simón, hijo de Jonás. Amén. Entonces le pregunta y le dice que ni siquiera le llamó Simón Pedro. En Mateo 16 el Señor le dijo que le cambiaría el nombre a Cefas, palabra aramea que en griego se traduciría como piedra. Y encontramos que en Cesarea de Filipos, cuando expresó su gran testimonio público sobre el Señor Jesucristo y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esas fueron las palabras. Cuando Jesús preguntó: ¿y ustedes quién dice que son?
Él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una revelación que no fue humana, fue una revelación que vino de parte de Dios. Entonces dice que en ese momento el Señor le respondió: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Y le dijo, vemos que continuó llamándole por su antiguo nombre y continuó diciéndole que sería llamado Pedro, porque llegaría a ser una verdadera piedra, defendiendo la verdad con firmeza, aunque en este momento aún persistía alguna duda sobre él. Por eso aquí el Señor recordó su nombre anterior. A pesar de que Pedro había andado 3 años y medio con el Señor Jesucristo, todavía había algo que había que mover, que trabajar en él. Porque muchas veces nosotros somos apresurados a hablar y decir: nosotros amamos al Señor. Hay muchos que andan en el mundo y dicen que le aman, pero hay requisitos para verdaderamente decir que amamos al Señor. Porque si decimos que le amamos y no guardamos su mandamiento, verdaderamente no le amamos. Somos mentirosos. Para amar a Jesús debemos de guardar sus mandamientos. Debemos de obedecerle. Debemos de amar a nuestro prójimo. Porque como dice la palabra, ¿cómo vamos a amar a aquel que no vemos? Y al que vemos no lo queremos ni ver. Somos mentirosos. Entonces, no podemos decir que le amamos. En el idioma griego hay 3 palabras que corresponden a la palabra amor. La primera es eros. Al utilizar esta palabra, ellos degradaron el significado del amor, dado que la personificaron y habían hecho de Eros un dios, uniendo los nombres de Afrodita y Eros. Aquellos dioses paganos son quizás más conocidos como Venus y Cupido. Es por eso que usted ve y dice: ay, qué bonito el Cupido, es que se ve tan lindo. Y lo exponen mucho en un 14 de febrero. Pero era un dios pagano. De ahí proviene. Es un dios. Y muchas veces en los noviazgos se ve mucho. Lo idolatran. Es que Cupido te tiró una flecha y quedó enamorado. Hay veces que caemos en eso, hermanos. Pero eso es tema para otro día. Aquellos dioses paganos son quizás más conocidos como Venus y Cupido. Son sus correspondientes nombres romanos. Así es que la palabra eros tiene connotaciones sensuales. Esta palabra nunca se utilizó en el texto de las Sagradas Escrituras. La segunda es filea, que se refiere al efecto de la amistad, es decir, a los efectos y emociones de las relaciones humanas en el mejor sentido de la palabra. De esta palabra se derivan palabras como filantropía y Filadelfia, que en el Apocalipsis hacía referencia a la ciudad del amor fraternal. O sea que esta palabra se utilizó en el contexto bíblico. Y la tercera palabra es ágape, que era la más elevada para describir el nivel más noble y superior del amor. Fue la palabra usada para describir el amor de Dios. Cuando el Señor Jesucristo estaba hablando con Simón Pedro, era de un amor ágape, un amor verdadero, genuino y sincero. Cuando Jesús le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Era un amor ágape. No era un amor filea de amistad, sino un amor que proviene de Dios. Dice que fue la palabra usada para describir el amor de Dios. Cuando el Señor Jesucristo estaba hablando con Simón Pedro,
pasó por alto las palabras eros y fileo y utilizó agapao cuando le dijo: Simón Pedro, ¿me amas? Es maravilloso tener un credo y una doctrina, pero la salvación es una relación de amor con Dios. Si nosotros no amamos, nosotros no estamos en nada. Nosotros debemos de amar a Dios, amar su palabra, amar su presencia. ¿Y qué significa amar? Es cuando nosotros damos el todo por el todo. Queremos estar siempre con Él. Queremos aprender más de Él. Queremos andar siempre ahí. Que Él pueda andar con nosotros. Primera de Corintios 13:13 dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos, dice, es el amor. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos, dice, es el amor. ¿De qué sirve tener fe si no hay amor? ¿De qué sirve tener una esperanza si no hay amor? Pero si hay amor, podemos tener fe y podemos tener esperanza. Cuando amamos a Dios verdaderamente, tenemos una fe que podemos lograr aquello imposible. Y hay una esperanza que un día seremos llevados. Como decía la alabanza, estaremos sentados a la mesa. Comeremos con Él, cenaremos con Él. Estaremos en su reino. Hay una esperanza. Pero si le amamos, pero si no le amamos. Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor que este. Aquí se refiere a muchas personas, dice por sus amigos, no solo por uno. Se han dado casos que a lo mejor alguien murió por defender a una persona, pero nadie ha tenido la capacidad de morir y dar su vida por todos, como lo hizo el Señor Jesucristo. Él es el único que ha tenido la capacidad, el poder, la autoridad para morir por amor a todos nosotros. Y aún por aquellos que todavía andan perdidos. Aún por ellos el Señor Jesucristo también murió. Porque Él está esperando que vengan un día. Él los espera con los brazos abiertos. Mientras Simón Pedro estaba negando conocer al Señor, Jesús se encaminaba hacia la cruz. Mire esta situación. Por Él. Más tarde, Pedro lo niega y Jesús entregándose por él. Qué malo es ese Pedro, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros somos iguales. Muchas veces nosotros dejamos a Jesús a un lado porque queremos hacer cosas que nos gustan, cosas que nos llaman la atención, cosas que nos hacen sentir bien. Y estamos negando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Muchas veces nosotros fallamos. Y eso no es para juzgar, ni para señalar, ni para criticar. Esto es para que la palabra provoque en nosotros lo que Jesús hizo por amor a nosotros. Que no solamente Pedro pudo haberlo fallado, que a lo mejor muchas veces nosotros lo hemos hecho y no nos hemos dado cuenta. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24.
Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando como muertos, dice, a los pecados, vivamos a la justicia. Por la muerte de Jesús es que nosotros tenemos vida, tenemos salvación. Por su muerte en la cruz del Calvario. Observemos que la primera, dice, pregunta del Señor a Pedro fue: ¿me amas más que a estos? Recordemos que la última vez que estuvieron reunidos en el aposento alto, el Señor Jesús le dijo a los suyos: uno de vosotros me ha de entregar. Yo creo que esa pregunta ocasionó en los discípulos: ¿quién será el que lo va a entregar? ¿Vas a ser vos? ¿Vas a ser vos? No, yo sería incapaz. Sería como Pedro, ¿no? Pero había una incógnita: ¿quién será el que lo va a entregar al maestro? Ya Jesús lo había anunciado. Pero es terrible dar una mala noticia de esa magnitud a 12 que los anduvo, que los preparó, que les dio de comer, que les dio de beber, que los enseñó, y que le diga: más de alguno de ustedes me va a entregar. Eso es algo difícil. Es algo bien triste. Una traición. Imagínense, ¿quién estaría esperando una traición? Nadie se lo espera. Pero Jesús ya lo sabía, lo que había de suceder. Y yo me imagino que Pedro, como era uno de los más, yo nunca lo entregaría a Jesús. No lo entregó, pero lo negó. Imagínense. ¿Por qué Simón Pedro no utilizó, dice, las mismas palabras que el Señor usó? Ya no se enorgullecería más, ni se jactaría de lo que iba a hacer por el Señor. De ahí en adelante estaría dispuesto a hacer cosas grandes, pero no diría nada al respecto. Esa fue una de las lecciones que Pedro aprendió. Al ya no jactarse de lo que puede hacer o de lo que no puede hacer, sino que simplemente guardar silencio y hacer las cosas. Era más efectivo. Porque muchas veces nosotros queremos jactarnos de lo que podemos hacer, pero muchas veces cometemos el error. O nos vemos en una situación bien difícil cuando no podemos lograrlo, aquello que dijimos: yo lo puedo hacer. Es bien triste. Pero Pedro dice que aprendió la lección, y es por esa razón que cuando Jesús le preguntaba: Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Él respondía como con aquel miedo y decía: Señor, sí te amo. Ya no era aquel mismo Pedro que decía: Señor, si tengo que morir por ti, yo por ti muero. Sino que ya su manera de responder era distinta. Dios estaba trabajando y moldeando la vida de Pedro. Porque muchas veces nosotros debemos de ser moldeados por Dios. Hay muchas áreas en nuestra vida que necesitan ser cambiadas. Muchas veces nos enaltecemos rápidamente. Muchas veces nos creemos que estamos en las alturas, cuando verdaderamente hay personas mejores que nosotros. Y es por esa razón que nosotros debemos de aprender a mantenernos humildes. Que dejemos que mejor Dios sea, dice, que nos exalte. Porque al soberbio, dice, lo ve de lejos, pero al humilde Él lo exalta. Dice que por eso descendió a un plano inferior y respondió al Señor diciéndole: sí, Señor, te amo. Veamos lo que le pidió el Señor al responderle. Y le dijo la primera misión que le dio: apacienta mis corderos. Es decir,
los hijos de las ovejas, que no pasaban de 1 año de edad. Algunos erróneamente han entendido que a los corderos, es decir, a algunos creyentes, habría que criticarlos, pero el Señor no le encarga tal cosa, sino que dice que los alimentara. Pasándolo a un plano humano, podríamos decir, es que al joven hay que darle con vara fuerte para que entienda. Pero el joven representa un cordero. Un recién convertido representa un cordero. Y no necesita que se corrija, ni que se le esté dando vara, ni que se le esté avergonzando, sino que se necesita, mire, alimento espiritual. Que se le enseñe la palabra. Porque eso es lo que lo va a mantener firme. Eso es lo que lo va a ayudar a mantenerse y sustentarse. Si usted a un cordero no le da lechita y le da comida, lo va a matar. A un niño usted no le puede dar comida así por así. Tiene que darle ¿qué primero? Leche. Aún el Señor Jesús dijo que había unos que había que enseñarles de una manera distinta y a otros de otra manera. A unos les enseñaba en parábolas, pero a ustedes, les decía a los discípulos, a ustedes les enseño de una manera diferente. Muchas veces era más fuerte, porque era necesario. Tenía que moldear un carácter. Amén. Entonces el Señor Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Consideremos ahora la segunda pregunta del Señor a Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Versículo 16. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Esta vez el Señor emitió la frase más que estos. Y tal vez el motivo fue el siguiente: es que le estaba diciendo: Simón Pedro, quizá ya no te puedes enorgullecer y decirme que me amas más que los otros discípulos, pero no puedes decirme ahora que tú mismo me amas. Sino que estaba esperando que el Señor Jesús le preguntara. Pero la misión que le entrega es completamente diferente a la primera pregunta. Ahora le estaba diciendo: pastorea mis ovejas. Al decir esto, dice, estaba ayudando a este hombre, tratando de elevarle a un plano más elevado. Pero Pedro simplemente no podía reaccionar así. Y de alguna manera tenemos que admirarle por ello. Nos agrada ver que ya no se estaba jactando de nada. En cambio, estaba dispuesto a asumir su posición inferior y a cumplir lo que el maestro le estaba dando. Las ovejas, yo miraba un video en esta semana que había como un río y había una tabla. Y venía el pastor de las ovejas y agarraba a una y la hacía que pasara por ahí. La chineó y la puso en la tabla y la arrió. Y aquella oveja pasó. Y las otras 20, 30, no sé cuántas eran, siguieron a aquella ovejita. Eso es lo que sucede cuando nosotros aprendemos de ese mensaje. No vamos a trabajar con aquellas 20, vamos a trabajar con una. Y esa una le van a seguir las demás. Ese es el mensaje que Jesús nos dejó a nosotros cuando preparó a los 12. Él les enseñaba y les hablaba a muchos, pero se enfocó en 12. A 12 les dijo: síganme. Y estos 12 fueron los que se encargaron de multiplicarse, de enseñar a otros. Esta es una base del ministerio que nosotros debemos de poner en práctica. Y es por lo cual nosotros estamos trabajando, preparando personas, líderes, hombres, mujeres,
que amen la obra, que estén dispuestos a servirle a Él. Porque por nuestro servicio van a venir muchos que van a seguir, que nos van a seguir, porque van a decir: yo quiero lo que tiene él, yo quiero lo que tiene ella. Van a ver algo diferente en nosotros. Y me encantaba ese mensaje, ese video que yo vi, porque él no tuvo que andar detrás de todas las ovejas, sino que a una le enseñó por dónde tenía que seguir, y las demás dice que le siguieron. Finalmente consideremos la tercera pregunta del Señor a Pedro. Versículo 17. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro dice que se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo me imagino a Pedro. ¿Se imagina usted en una situación cuando ha fallado a alguien y está platicando con esa persona y a lo mejor le hace esa pregunta: ¿es que vos me amás? Y usted le dice: sí, yo te amo. Pero y le vuelve a preguntar: ¿pero te acordás lo que me hiciste la vez pasada? ¿En serio me amás? Ya como que el sí te amo ya va disminuyendo, ya no es lo mismo. O es cuando la mamá le dice a un hijo, voy a ponerme yo de ejemplo para no poner nombre: Xavier, anda a la pulpería. Y yo: ya voy, mamá. Ya el segundo llamado ya no es igual, ya el grito aumenta: Xavier, anda a la pulpería. Y a lo mejor ahí yo ni respondo. Ya el tercer llamado y advertencia va con chilillo en mano: bueno, vos no te estoy hablando, no te estoy diciendo que vayas. La advertencia es diferente. Y Jesús quería hacer algo en Pedro. Quería demostrarle que a pesar de que le había fallado, él se quería mantenerse en la misma misión con la cual lo llamó hace mucho tiempo atrás. Le estaba enseñando: Pedro, aunque me negaste 3 veces, yo te estoy diciendo, yo te llamé para algo y yo quiero que tú lo hagas. Me fallaste, me negaste, todo eso queda atrás. Vamos a seguir hacia adelante. Vemos el significado real de la conversación entre el Señor Jesús y Simón Pedro. Pedro estaba afligido, y no porque el Señor le formuló las preguntas 3 veces. Estaba triste porque el Señor había descendido para llegar hasta el nivel en el cual él se encontraba. Pedro, en una angustia. Imagínese cuando lo volvió a ver a Jesús: Señor, tú, a ti a quien te negué, tú estás aquí nuevamente. Pero Jesús va directo y le dice: Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Va directo al grano. Simón Pedro dice: no estaba listo para subir a otro nivel. Lo mejor que podía hacer era expresarle al Señor su afecto por él. Ya no podía jactarse de nada, porque era consciente de que el Señor conocía su corazón y sabía de su afecto sincero por él. La tercera exhortación fue que apacentase o alimentase sus ovejas. Y debiéramos recordar siempre que la prueba de fuego para cualquier persona es la actualidad. Cualquiera sea su posición o circunstancia que le rodee, en la respuesta a la misma pregunta del Señor Jesucristo a Pedro: ¿qué hemos considerado nosotros? ¿Le amamos verdaderamente? Esa es una pregunta que debemos de hacernos cada día de nuestras vidas. No solamente decir te amo, porque el amor va más allá que una simple palabra. Es algo que se expresa.
Jesús lo expresó. Dios lo dio a conocer. ¿Cómo lo dio a conocer? Envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Expresó el amor hacia nosotros. Y nosotros muchas veces no queremos ser expresivos. Tenemos que esperar que la persona que está dirigiendo las alabanzas nos diga levante sus manos y nosotros levantamos las manos. Dígale gloria a Dios y queremos decir gloria a Dios. Es algo que debe de nacer de nosotros, de expresar el amor hacia Dios. Yo le amo a Dios, sí, yo le amo. Y hay veces que solo los domingos nos venimos a aparecer a la iglesia. Ese es un amor a distancia. No es un amor verdadero. Un amor verdadero es el que cada día, cada minuto, cada segundo nosotros estamos ahí. Así que analicemos en esto. Meditemos en ello. No esperemos que nos suceda lo de Pedro. No esperemos que seamos encarecidos por Dios para nosotros recapacitar y decir verdaderamente que te amo. Aunque muchas veces es necesario. Pero todavía estamos a tiempo para demostrar a Dios que verdaderamente le amamos. Amén. Nos ponemos en pie en esta